Carolina a esta reunión virtual. Bienvenida a las tierras entrerrianas a través de la virtualidad. Acá está con nosotros y nosotras la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Gabriela López Arango, y este es el segundo encuentro de las jornadas de capacitación que hemos llamado Género y Vulnerabilidades en materia de derechos humanos. Estas jornadas que tienen como base la idea de la interseccionalidad, en este caso tratan sobre las niñas y la vulnerabilidad en el sistema interamericano, y nuestra prestigiosa disertante es Carolina Smoitz. No sé si lo pronuncié bien, Carolina. De todas maneras después la va a presentar el querido amigo Dardo Tortul. Bueno, yo estoy aquí presentando esta segunda jornada como integrante de la Comisión de Políticas de Género de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial. Comisión que se formó ya hace 3 años, va para 4, cuando el grupo que formábamos con la doctora Laura Soaje, el doctor Dardo Tortul, Noelí Valors y yo, empezamos a trabajar en la Comisión de Políticas de Género, que siguió en la gestión de la doctora López Arango con el nuevo consejo directivo que la acompaña en esta gestión, y aumentó, creció, y hoy tenemos la participación en la comisión de muchísimas personas integrantes de la asociación. Y por supuesto aprovecho la oportunidad para quienes aún no forman parte de la comisión, que quieran sumarse, están bien invitados e invitadas. No puedo dejar de decir que esto es posible por la generosidad que la doctora López Arango siempre ha tenido, tuvo con nosotros cuando estábamos en el Consejo y mantiene. Generosidad que no es solo una frase hecha, sino que tiene que ver con que para poder dar espacio a que otras personas construyan cosas, se necesita realmente y genuinamente abrir las puertas desde un lugar que no todos y no todas siempre comprenden, y ella ha sido con esta Comisión de Políticas de Género realmente la que ha posibilitado, la que ha dado las bases para poder trabajar como hemos trabajado. Y en cuanto a la comisión, que bueno, hoy la representante del Consejo Directivo de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, la doctora Laura Soaje, es quien nos coordina de algún modo, pero quiero decir que la comisión trabaja, somos muchísimas personas que trabajamos de un modo horizontal, conectados con ideas que van surgiendo, sobre todo de capacitación, pero se transmiten al Consejo Directivo y así se trabaja. Esto demuestra también que las formas de relacionarnos cuando intentamos trabajar y construir no necesariamente tienen que partir de la idea de una verticalidad tan asociada o conectada con el patriarcado, que justamente desde esta comisión trabajamos por desactivar y eliminar de la lista de nuestros prejuicios. Y es por eso que los y las invito a sumarse a la Comisión de Políticas de Género, y sabiendo que las condiciones de trabajo son muy amplias, generosas y horizontales, y que vamos haciendo pequeños pasos sin prisa, pero sin pausa. Y bueno, fundamentalmente estas actividades no podrían realizarse si no tuviéramos un motor que se llama Dardo Tortul, y que permanentemente nos está impulsando, está gestando, está conectando, está inundándonos de ideas que todos celebramos y después usufructuamos. Así que bueno, gracias Dardo, en nombre de todos y todas. Finalmente decirles que estas jornadas, además de ser organizadas por la Comisión de Políticas de Género de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, son auspiciadas por el Instituto Alberdi, que es el Instituto de Capacitación del Superior Tribunal de Justicia. La directora es la doctora Susana Medina, que en esta oportunidad no nos ha podido acompañar, pero que bueno, estuvo en la inauguración, y también mandó sus excusas la vocal Claudia Misawak, también integrante del Superior Tribunal de Justicia, que tampoco puede estar. Dicho todo esto y agradeciéndoles una vez más, los dejo, no sé si Gabriela quiere decir algo, y si no los voy a dejar
en el uso de la palabra al doctor Tortul, que va a ser quien va a presentar a Carolina. El doctor Tortul es vocal del Tribunal de Juicio con sede en Gualeguay, y es uno, como les decía, uno de los motores, gestores, organizadores y principal protagonista de eso que cuando hacemos jornadas presenciales decimos detrás de bambalinas, el que está siempre es Dardo. Bueno, Dardo, gracias, sabes que te queremos y somos fans tuyas. Nos dejo con Dardo entonces, muchas gracias y disculpen que me excedí un poco en la presentación. Hola. Hola, hola, sí, ya tengo la palabra. Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a Gisela. Como diría mis hijos más chicos, no se vale porque Gisela es amiga. Así que todo lo que ha dicho está suscrito por el corazón y no por la razón. Además, la Comisión de Género es un enorme motor que funciona por sí solo, y suscribo todo lo demás que dijo Gisela en cuanto que es un ejemplo de horizontalidad. Ahí somos cada uno de nosotros uno más, y al mismo tiempo somos todos. Ha sido, la verdad, una experiencia muy, muy bonita, una muy linda experiencia, y también reitero, Gabriela ha tenido muchísimo que ver en la conformación de esta comisión, en esa nueva forma que ella nos trajo de entender a nuestra asociación, inclusive cuando hicimos el cambio de nombre, que pasó a llamarse asociación, de ser Asociación de Magistrados y Funcionarios en masculino, y pasó a ser Asociación de la Magistratura y de la Función Judicial. Yo creo, perdón, Gaby, que ni vos misma tuviste idea del giro copernicano enorme y grandioso que le diste a nuestra asociación, porque la palabra es poder. Y en este sentido, fue, la verdad, algo maravilloso que nos cambió la cabeza a muchos. Bueno, ya yendo un poco a presentar a la querida amiga, Carolina Mois nos acompañan hoy. Yo he tenido el gusto de conocer a Carolina a través de su... Carolina es abogada y doctora en Derecho, a través de su tesis doctoral, tratando un tema que no es menor, ni más ni menos que la cuestión referente a la dignidad humana, algo de lo que tanto hablamos en el ámbito del derecho, y sin embargo, desgraciadamente, es algo que tanto se olvida muchas veces. A su vez, ella es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, y profesora invitada de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la República del Ecuador, y también es profesora invitada de la licenciatura del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, del campus Guadalajara, también en la querida México. Es profesora también, obviamente, de Derecho Privado en la Universidad de Buenos Aires, también en el CBC, en la sede de San Isidro, en la cátedra del doctor Alejandro Marcelo Nató. También se ha desempeñado como profesora en el rol, de coordinadora y docente en la Dirección de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación. También en la Universidad de Buenos Aires. Ella actualmente está en la Cátedra de Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el doctor Juan Antonio Travieso. También se ha desempeñado durante el año 2017, se desempeñó en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en la Diplomatura en Gestión Legislativa como docente invitada. También estuvo en la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación en el año 2016, ¿no es cierto?, trabajando sobre la aplicación de los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación a las garantías procesales en materia penal. También se ha desempeñado como docente de Derecho Penal, parte especial, desde el año 2011 al 2015 en la cátedra del querido doctor Luis María Monge Campos, como coordinadora docente. Carolina es fundadora de Académica, ¿cierto? Que ya me voy a referir un poco a qué se trata.
y es autora de diversas publicaciones en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Académica es una propuesta sumamente interesante, de manera virtual, acorde a estos tiempos que nos toca vivir, y cuenta con una propuesta de curso en materia de Derecho Internacional público, sobre materia, perdón, de Derecho Internacional, de los Derechos Humanos concretamente, y que cuenta con docentes de la calidad de que ya conocemos, Marcelo Truco, que ha estado disertando aquí con nosotros y es docente también de este curso, con el doctor Víctor Abramovich, con Marilena Marlí, con docentes de América Latina, de México, de Perú, de Colombia, a título de ejemplo. Académica, cuya fundadora ha sido, y motor ha sido Carolina, como les decía, nos trae la frescura de un encuentro acorde a los tiempos que decía nos toca vivir, pero también tiene la impronta de la juventud. Y si yo tuviera que destacar, como me ha tocado al presentar cada uno de los expositores, que destacar una cualidad para definirlo, yo creo que me animo a señalar con Carolina la juventud. Y un poco uno quiere hablar de la juventud en este sentido. Fíjense que si vamos a nuestra historia patria, la historia patria la formaron los jóvenes. Quienes se querían independizar de España eran los jóvenes. Siempre en 1918 la propuesta de renovar la Universidad de Argentina estuvo de la mano de los jóvenes. En tiempos oscuros de dictadura en la Argentina, tanto en épocas de Onganía como en la última dictadura cívico-militar, la resistencia y la búsqueda de encontrar el camino de la democracia nuevamente estuvo en manos de los jóvenes. Y sin embargo nos llenamos la boca hablando en contra de la falta de experiencia de los jóvenes. Sin embargo, la juventud es el motor de los grandes cambios que suceden en el ámbito del derecho y de nuestra república en general. Tenemos una historia impregnada de juventud. Y por eso también es la idea de invitar a Carolina, quien con su juventud, con sus ganas, con su querer siempre estar un poco más allá, ¿no es cierto? A través de, lo he visto a través de Académica, lo he podido ver a través de su tesis. Bueno, resulta interesante esta joven propuesta y esta joven expositora que podamos escucharla el día de hoy, y hablando de un tema que es ni más ni menos que precisamente la mujer niña, que es uno de los aspectos sumamente importantes de la vulnerabilidad que hemos querido manifestar a través, o buscar profundizar a través de este. Bueno, también pido nuevamente disculpas por haberme extendido, y bueno, Carolina, tu auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, voy a dar inicio a la exposición. ¿Existen patrones estructurales de vulnerabilidad en las niñas? ¿Qué dijo la Corte Interamericana al respecto? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Tengo un vecinito que tiene 4 años, los cumplió hace pocos días, y es un sol. Es un sol y con su corta edad, lamentablemente no puede advertir lo afortunado que es. ¿Por qué? Porque no sabe que no va a formar parte del 21% de mujeres adolescentes que se casaron antes de cumplir los 18 años. Esto es 12 millones de niñas por año y 650 millones de niñas en el mundo. Tampoco, pese a vivir en América Latina, tampoco va a formar parte de los 2 millones de menores de edad que se encuentran explotados en tareas domésticas en casas de terceros, porque el 90% de esos menores son niñas. Esto representa el 71% de trabajadoras de entre 5 y 15 años. Lo más probable es que Myron, mi vecinito, asista a la escuela. Bueno, lo que podemos decir al respecto es que las niñas entre 11 y 15 años se ven privadas del acceso a la educación. Entonces,
ya podemos ir advirtiendo la diferencia que hay entre las posibilidades que va a tener Myron y las que va a tener cualquier niña de América Latina. Pero lo que es seguro, nosotros estábamos hablando recién sobre probabilidades, lo que es seguro, 100% seguro, es que si Myron hoy fuese adolescente, no formaría parte de las 200 millones de niñas que fueron objeto de la mutilación genital femenina. Esta práctica se realiza en algún momento entre la lactancia y la adolescencia. Bueno, nos metimos de lleno, nos metimos de lleno en la problemática que tiene que ver con las niñas y las adolescentes. Oscar Wilde dijo, si nunca se habla de una cosa, es como si no hubiese sucedido. Entonces me parece fundamental, y agradezco nuevamente a la comisión, la invitación a participar en esta charla, y sobre todo en esta temática que me parece fundamental poder abordarla, sobre todo en estos espacios de formación. Bueno, si nosotros nos tenemos que preguntar si la vigencia de los derechos humanos es igual para los niños y las niñas, como decía recién, la respuesta claramente es que no. Tengo que decir que la mayoría de las mujeres cargamos desde la infancia con el peso de las negaciones. Y eso lo que hace es producir consecuencias que se ven plasmadas en las desventajas actuales. Ahora, si nosotros nos tenemos que remontar a las causas de estas asimetrías de poder, vamos a ver que podemos encontrar principalmente dos. Por un lado, las visiones estereotipadas y discriminatorias relacionadas con el género y con la minoría de edad. La minoría de edad añade una complejidad a la cuestión por la falta de poder para ejercer sus derechos y sobre todo en entornos andro- y adultocéntricos. Algo que me olvidé, pensé que lo iba a decir Virginia y no lo dijo, es que por supuesto el espacio va a estar abierto a preguntas. Si a medida que yo voy hablando, alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer, la puedo ir escribiendo en el chat. Virginia me dijo que va a estar tomando nota de eso y las voy a estar contestando al final. Así que me parece importante que lo sepan para, como no me pueden interrumpir porque van a estar muteados, bueno, que tengan ese espacio de preguntas. Bueno. Estas asimetrías de las que hablaba recién, lo que hacen es producir distintos fenómenos de violación de derechos humanos de niñas y adolescentes. Esto lo que hace es incrementar el factor de desigualdad formal y sustancial, ¿sí? Esto es decir, la desigualdad legal y la desigualdad real de acceso a condiciones en igualdad de género. Bueno, hablando de estereotipos, podemos decir que los estereotipos son imágenes mentales simplificadas sobre grupos humanos que poseen ciertas características que comparten otros grupos, ya sean sociales o culturales. Los estereotipos son útiles porque nos ayudan a conocer la realidad que nos rodea de un modo rápido y esquemático, y nos permiten adaptarnos de forma rápida al medio en el que nos desarrollamos o el medio en el que vivimos. Bueno, como les decía recién, el género, entonces, vamos a poder decir que es un conjunto de atribuciones, de características psicológicas y de conductas que son consideradas adecuadas tanto para mujeres como hombres, y más aún antes, que van a ser consideradas adecuadas para un niño o una niña. Me gustaría, antes de continuar, y sobre todo en relación a la temática que tiene que ver con los estereotipos, y sobre todo por la temática de la propuesta de esta formación, que Virginia comparta una plaquita. La propuesta es la siguiente. Vamos a hacer un acertijo para ver ustedes
¿qué nos pueden decir con respecto a esta situación? Esto es un acertijo que dice así: un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano, dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? A los que saben la respuesta, porque ya lo han visto en algún lado, les pido que no la cuenten, y a los que no la vieron, la piensen y me digan por el chat cómo pueden explicar lo que acaba de suceder en este acertijo. Así Virginia nos va trayendo las respuestas. A ver. Yo las voy leyendo, pero prefiero que vos las leas, así hay otra voz, y lo hacemos un poquito más dinámico. Sí, cómo no. Bueno, hay varias que dicen es la madre, o es el padre donante. Si querés dejar de compartir, ¿eh? Ok. Ahí está, así vemos todas las... A ver, es la madre, es el padre donante, ¿quién más? A ver, ¿qué más? Bien, anímense a pensar. Bien, ahí dicen, si hablamos de eminencia médica, la mayoría piensa que es un hombre. Hay otro comentario. Eran dos padres. Tenía dos padres. Otra opción. Otra opción. A ver. Es una eminencia médica. El hijo es de una pareja de personas del mismo género. Muy bien. Esas vienen siendo las respuestas. A ver. Bueno, vamos a avanzar un poquito en esto. La mayoría, y esto es muy bueno, dijeron que era la madre, la eminencia médica. Ahora tenemos un video para compartir. La verdad que es cortito, me parece que está súper bien explicado, porque si bien nosotros podemos pensar que es la madre, a veces decimos, ¿pero por qué es la madre? O por qué en una primera etapa pensamos que es el padre, y después terminamos dilucidando que es la madre. Así que, Virginia, te pido si podemos compartir un cachito el video. A ver. A ver si podéis resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. ¿Que sea su hijo adoptivo? O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Claro. Porque como dijimos, doctor, una eminencia médica, es verdad, es cierto. Claro, podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Wow, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará.
Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Wow, yo cuando lo vi la primera vez, la verdad que quedé impactada, me pareció algo que a veces las cosas más obvias son las que menos nosotros le ponemos atención. Volviendo, bueno, comentarles también que este video de la BBC el objetivo que tuvo fue justamente concientizar sobre la necesidad de poder advertir estos patrones, o como veníamos explicando recién, estos estereotipos de género. Entonces, cuando hablamos de género, podemos decir que en realidad el género es una categoría socialmente construida. Y nosotros nos podemos preguntar en esta instancia si existe una relación entre los estereotipos de género y la discriminación. Y esta es la parte todavía más interesante, porque los estereotipos son muy poderosos. Porque no solo nos hacen pensar de cierta forma, sino que orientan nuestra manera de actuar. Entonces, como decíamos recién, si los estereotipos son esquemas cognitivos, estaba diciendo, los estereotipos son esquemas cognitivos. Entonces, cuando estos esquemas pierden su capacidad de adaptación, permanecen como estructuras rígidas que lo que hacen es, frente a la diversidad humana, lo que hacen es convertirse en criterios de discriminación social. Entonces, ustedes vean la relación directa entre los estereotipos, la manera en que nosotros percibimos el mundo, como decía el video también, con respecto a esta percepción que tenemos a veces sesgada con respecto a las cuestiones de género, y cómo nos manejamos en función de los otros. Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigar y contrarrestar estos estereotipos dañinos? Bueno, adoptar módulos distintos de roles y opiniones, ¿sí? En relación al entorno, que pueden enseñarse en distintos ámbitos sociales. Ustedes saben que los niños y las niñas empiezan a socializar de manera primaria en la familia, y de una manera secundaria en la escuela, en los lugares de trabajo, en los clubes, etc. Entonces, la idea sería empezar a modificar desde todos los ámbitos estas relaciones de género. Ahora, las personas menores de edad son titulares de derechos que merecen especial protección. Y esto fue receptado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Como había adelantado Dardo, en mi tesis de doctorado lo que hice fue avanzar en el estudio profundizado sobre el concepto de dignidad humana, y lo que hace al proceso de humanización del derecho internacional. Lo más relevante que podemos decir en relación a las cuestiones de género que tienen que ver con las niñas y las adolescentes, es que este proceso de humanización del derecho internacional lo que tuvo como nota característica fue el cambio de paradigma. Después de la Segunda Guerra Mundial, como todos saben, la comunidad internacional comienza a organizarse para proteger específicamente a las personas, al ser humano, de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se estaban cometiendo en ese momento. Entonces la comunidad internacional se organiza
y se produce el cambio de paradigma, se pasa del paradigma estadocéntrico al paradigma antropocéntrico. ¿Esto qué quiere decir? Que los estados, que antes eran únicamente los sujetos del derecho internacional, van a dejar de ser los únicos sujetos y va a empezar a reconocerse como sujetos del derecho internacional también a la persona. El documento que empieza a plasmar esta idea del protagonismo de la persona a nivel internacional es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Justamente con el fundamento de que todas las personas nacemos en igualdad de condiciones, de dignidad y de derechos. Entonces, todas las personas vamos a tener los mismos derechos independientemente de la condición, de la edad, del género, ¿sí? Pero bueno, a partir de la década del 80, el derecho internacional de los derechos humanos sufre otro proceso de, digamos, actualización o evolución, si se quiere. Y esto es el proceso de especificación de los derechos humanos, que empieza justamente a reconocer a ciertos grupos como especialmente vulnerables. En este caso, bueno, en el marco de esta charla nos vamos a referir especialmente a los derechos del niño, o de la niña, o de los adolescentes, o de las adolescentes. Pero bueno, este proceso de especificación de los derechos humanos con respecto a los derechos del niño se va a concretar en 1989, si no me equivoco, que es cuando entra en vigencia la Declaración sobre los Derechos del Niño. Bueno, como notarán, arrancamos mal, porque si bien nosotros sabemos que hace más de 30 años que la Convención entró en vigencia, lo cierto es que en esa época, como vemos, no estaba reconocida la mujer, niña, como sujeta de derechos, lo que implica también una profunda desactualización, porque tampoco se considera el derecho, por ejemplo, a la identidad de género como un derecho fundamental de la infancia, ya sea de niños o de niñas. Bueno, este proceso de especificación se ve materializado también en la Convención sobre los Derechos del Niño a partir de sus 4 principios rectores, que son el derecho a la no discriminación, que estipula el artículo 2, el principio del interés superior del niño, que está estipulado en el artículo 3, el derecho a la supervivencia y al desarrollo, que está estipulado en el artículo 6, y el derecho de expresar libremente sus propias opiniones en los asuntos que se refieren a ellos, y que tales opiniones sean consideradas, lo que establece el artículo 12. Siempre, por supuesto, de acuerdo al desarrollo y a la capacidad que tenga cada niño o cada niña en función de su propia personalidad y bueno, de las características propias de la persona, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que la persona menor de edad sea titular de derechos? Bueno, que estos derechos se le reconocen como derechos autónomos y que tienen la capacidad de ejercerlos por ellos mismos. Como decía recién, de acuerdo a las características y evolución propia de cada persona, ¿no? Ahora bien, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce principalmente 2 causas de vulnerabilidad en lo que es la infancia. Estas 2 causas de vulnerabilidad, la primera tiene que ver con que tienen una dependencia universal y general. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una falta de capacidad y de autonomía, ¿sí? Si nosotros pensamos, no sé, en un bebé, en un niñito o en una niñita de 1 año, vamos a notar fácilmente que no tienen capacidad de hacer un sinnúmero de cosas y que no presentan una autonomía que puede presentar una persona adulta con respecto a las relaciones que tenga con el entorno, o que tenga hasta con su propia supervivencia, como ser proveerse alimento y demás. La segunda causa de vulnerabilidad que reconoce el derecho internacional de los derechos humanos
es que la vida del menor o de la menor se desarrolla en un ámbito privado. Esto lo que tiene es que es un entorno de difícil acceso a la intromisión pública. Entonces, son las principales causas de vulnerabilidad a las que, bueno, sumamos las que vimos al principio de la exposición, que tienen que ver con la discriminación y los estereotipos. Después igual vamos a ver alguna más. Ahora bien, en lo que hace al sistema de protección internacional de los derechos humanos, espero que todos sepan, la función sumamente fundamental que lleva adelante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, me gustaría remarcar el por qué estas decisiones son tan importantes y sobre todo en el derecho interno. Como nosotros sabemos, Argentina al ratificar la Convención Americana y aceptar la competencia de la Corte, lo que hizo fue aceptar que en definitiva sea la Corte Interamericana el tribunal autorizado para interpretar no solo la Convención Americana, sino todo lo que sería el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos. Esto implica, por supuesto, la convención que vimos recién de protección de los derechos del niño. Ahora bien, no solo es importante las decisiones de la Corte Interamericana, porque es el tribunal autorizado, sino también porque por el principio de progresividad de los derechos humanos, la Corte Interamericana lo que hace a través de sus funciones contenciosas, que es en la resolución de casos, y en la función consultiva, que es el procedimiento por el cual los estados que no aceptaron, incluso sin haber aceptado la competencia de la Corte Interamericana, pueden pedirle a la Corte que interprete alguna, ya sea una norma, una convención o alguna legislación que el país quiere adoptar. A través de estas dos funciones, contenciosa y consultiva, lo que hace la Corte Interamericana, en función del principio de progresividad, es ampliar, y esto es lo que es sumamente importante, ampliar el contenido de los derechos que se establecen tanto en la Convención Americana como en las otras convenciones que nombré, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, ustedes notarán entonces cuál es la relevancia de prestar atención a estas interpretaciones que hace la Corte, que vamos a empezar a nombrarlas de una manera específica como los estándares interamericanos. Bueno, estaba pensando si contar ahora el tema del control de convencionalidad o dejarlo para el final. Bueno, ustedes saben, espero que todos estén bastante compenetrados con la idea de lo que es el control de convencionalidad. La Corte Interamericana adopta la jurisprudencia, la doctrina del control de convencionalidad a través de su jurisprudencia, a través del cual lo que hace es establecer la obligatoriedad de que los estados que forman parte del sistema interamericano apliquen en su derecho interno lo que son estos estándares interamericanos. Esto lo que quiere decir, muy resumidamente, es que los estados, parte de la convención que han aceptado la competencia de la Corte, deben, al momento de resolver un caso en el derecho interno, no solamente aplicar los tratados que hayan suscrito mediante la voluntad soberana del Estado, sino también estos nuevos estándares, esta nueva, digamos, forma de concebir estos derechos. Ahora bien, habiendo marcado ya de lleno cuál es la importancia de aplicar estos estándares interamericanos, vamos a referirnos brevemente a qué ha dicho la Corte Interamericana con respecto a los derechos de las niñas. Y lo cierto es que como la jurisprudencia en este sentido es bastante reciente, y la evolución de la consideración de la niña como sujeto de derecho también es muy reciente, la Corte específicamente con relación a los derechos de las niñas no ha dicho demasiado. Pero sí, a partir de la adopción de la Convención de los Derechos del Niño, ha ido fijando ciertas cuestiones que son relevantes y que es necesario que nosotros tengamos en cuenta.
porque a través del control de convencionalidad, lo que hace la Corte Interamericana es poner en cabeza no solamente de los jueces y de la función judicial esta obligatoriedad de aplicar los estándares interamericanos, sino también la obligación de que todos los órganos que representan al Estado y que están llamados a realizar el sentido de justicia, también los tienen que aplicar. Bueno, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entonces la Corte Interamericana lo que va a decir es que son derechos adicionales, ¿sí? Como habíamos visto al principio, la Declaración Universal establece los derechos que corresponden a todos los seres humanos, y en particular la Corte lo que dice, y lo voy a leer textualmente porque me parece interesante, dice que los niños poseen los derechos humanos que corresponden a todos los seres humanos, y tienen además derechos especiales derivados de su condición. Cuando se refiere a su condición, lo que hace es referirse justamente a esta condición de vulnerabilidad. Y entonces estas condiciones de vulnerabilidad se suman a las que habíamos visto al principio, que son la minoría de edad y la falta de capacidad, al menos en los primeros años de vida, jurídica. Si bien esto va a ir evolucionando y se va a ir dando mayor participación a los niños en los procesos judiciales, por ejemplo, para respetar el derecho a ser oído, lo cierto es que esto es, como les decía recién, bastante reciente. Bueno, con relación a los principios rectores de los que hablaba recién, creo que uno de los más fundamentales, o de los que merece mayor atención, es el interés superior del niño. Uno de los avances que se pueden notar, sobre todo para los que practican el hábito de la actualización en este tipo de temáticas, es que ya no solo se habla del principio superior del niño, sino que se habla del principio superior del niño, la niña y los adolescentes. Así que eso me parece que es como que, más allá de que a veces las convenciones van quedando desactualizadas, lo cierto es que se va actualizando. Nosotros sabemos que el derecho internacional de los derechos humanos, y sobre todo los derechos humanos, por el principio de progresividad, tienen esto, que es un derecho que está en constante evolución, y que, por decirlo de alguna manera, va ganando territorio. Voy a tomar un poquito de agua. Estoy yendo bastante rápido porque quiero decir un montón de cosas, así que si alguien no entiende algo me manda preguntitas. Bueno, ¿qué significa el interés superior del niño? El interés superior del niño podemos definirlo como un principio de interpretación. Y por esto es que yo decía que me parece uno de los más fundamentales, porque es el que de alguna manera nos abre la puerta para poder hacer este análisis y esta ponderación evolutiva de los derechos humanos. ¿Qué va a hacer este principio? ¿Cuál es el objetivo de este principio del interés superior del niño? Bueno, garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Como les decía, aplicar este principio de interpretación implica una labor continua de reflexión y ponderación de intereses en conflicto. Recordemos que al resolver un caso en concreto, lo que hacemos generalmente, o deberíamos hacer, es justamente ponderar las cuestiones que están en conflicto. Por esto, el interés superior del niño debe ajustarse y definirse en función de las características individuales y de la situación concreta del niño o niña afectada. También, y esto ya nos estamos metiendo de lleno en lo que es distintas cuestiones a las que se fue refiriendo la Corte Interamericana a través de su jurisprudencia, no solo tiene que considerar la situación individual de los niños y las niñas, sino también tiene que tener en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales.
se me viene a la mente uno de los casos bastante salientes a los que se refirió la Corte Interamericana, que tienen que ver con niños en condición de discapacidad. Cuando el caso llega a la Corte Interamericana, lo cierto es que habían pasado muchísimos años, y el niño ya se había visto privado de un sistema de salud que pudiera, de alguna manera, de un tratamiento adecuado a su discapacidad, lo que había incrementado esa discapacidad y le había quitado, lamentablemente, bueno, la posibilidad de desarrollar su vida de una mejor manera, ¿no? Entonces, en este sentido, es cuando la Corte empieza a establecer esta necesidad de que al resolver casos concretos se tengan en cuenta las condiciones específicas de contexto y, como decía recién, las necesidades personales de los niños y de las niñas. Me gustaría mencionarles que no me quiero extender mucho en lo que es, digamos, los estándares que ha ido estableciendo la Corte Interamericana, pero sí decirles que la Corte Interamericana lo que está haciendo es recopilar todas sus sentencias en función de temas específicos, y que ha sacado un cuadernillo de jurisprudencia que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, que está actualizado al 2018, que contiene todos los estándares. La verdad que si no tienen conocimiento, o por ahí lo tienen y lo han olvidado, son cuadernillos que son muy útiles, y sobre todo para la función judicial, porque lo que hacen es sistematizar las sentencias de la Corte en determinados temas. Entonces, en ese sentido pueden conocer de primera mano cuáles son los estándares que la Corte va estableciendo en función de los temas, y a la hora de resolver un caso en concreto, lo que pueden hacer es ver rápidamente cuáles son los estándares y bueno, asegurar la vigencia de los derechos humanos en la aplicación del caso, y sobre todo para evitar, como saben, a través de la función judicial, siempre que no estemos aplicando estos estándares, podemos hacer responsable al Estado internacionalmente por el incumplimiento de los tratados de derechos humanos. En este sentido, me parece importante recordar que, bueno, esta obligación surge de la Convención Americana, de su artículo 1 y 2, que establece justamente la garantía de proteger los derechos que contiene la Convención Americana, y el artículo 2, que en una suerte de incrementar esta obligación de garantía de los derechos humanos, establece que el Estado debe garantizarlos más allá de que no tenga por ahí una legislación específica, ¿sí? Y que puede y tiene la posibilidad de adoptar medidas de otro carácter para garantizar la vigencia de los derechos humanos. Me parece sumamente interesante resaltar este tema de las medidas de otro carácter, porque específicamente sabemos que se está refiriendo a la función judicial, ¿sí? Una sentencia judicial puede ser considerada en este sentido como las medidas de otro carácter a las que se refiere la Convención Americana. Carolina, bueno, sí. Permiso. Justo consultan en el chat dónde podemos conseguir esos cuadernillos a los que mencionabas recién. Sí, yo me había ofrecido mandarlos por mail junto con algún artículo si les interesa. Pero bueno, específicamente los cuadernillos los pueden acceder directamente desde la página de la Corte Interamericana. Van a ver que no solo pueden acceder a las sentencias completas y a las fichas técnicas de cada caso, sino también a todos los cuadernillos. Ahí veo que están poniendo un link, seguramente. Es de muy fácil acceso, pero es una herramienta sumamente útil para tener acceso de primera mano a los estándares interamericanos, no solo en relación a esta temática de niños, niñas y adolescentes, sino la verdad que varias. De hecho, recuerdo haber recomendado al doctor Tortul sobre privación de personas en contexto de encierro. Bueno, privación de la libertad. De todas maneras, bueno, quedo a disposición si alguien quiere que yo le acerque un material, o bueno, a través de la Asociación de Magistrados. Y lo que podemos hacer es que me envíes el material
que estás proponiendo y yo lo remito por correo electrónico a los asistentes de hoy. Gracias. Perfecto, perfecto. Me parece que puede ser útil. Bueno. Me perdí. Tengo tantas cosas que quiero decir. Bueno, la efectiva aplicación de los principios. ¿Cómo se va a dar? Bueno, para garantizar que estos principios se puedan aplicar, lo que hace la Corte Interamericana es poner en cabeza de los estados la obligación no solo de no cometer violaciones de derechos humanos, sino de implementar medidas de carácter positivo para que estas violaciones de derechos humanos no se cometan. Y esta es la parte sumamente interesante, porque no solo el Estado puede, abstenerse de cometer esas conductas, sino que tiene que de alguna manera asegurar las condiciones para que esas violaciones no se cometan. Lo que sí quiero traer acá a esta charla es el primer caso en que la Corte Interamericana se refirió a los niños, bueno, a los niños, pero entendamos siempre que hablamos de niños, niñas y adolescentes. Era un caso que no era particularmente sobre niños, digamos la denuncia sobre violación de derechos humanos, pero la Corte lo que hace es tratarlo en función del artículo 19 de la Convención Americana, que es el que protege los derechos de los niños, porque varias de las víctimas eran menores de edad. Yo hay muchas cosas que doy por sentadas. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, sabemos que la normativa internacional se refiere a las personas menores de 18 años como principio general. Bueno, como les decía, el primer caso en el que la Corte se expide en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes es el caso de Villagrán Morales. Villagrán Morales, a los 19 años, no, perdón, a los 15 años, nada que ver, a los 15 años muere en manos de la policía de las Fuerzas de Seguridad de Guatemala. La denuncia llega a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana aprovecha esta oportunidad para referirse a los derechos de los niños. Y lo que hacen es establecer una interpretación en relación al derecho a la vida. Y es sumamente interesante porque las conclusiones, digamos lo que resuelve la Corte Interamericana, tiene un impacto directamente en la vida de todas las personas, de todos los estados que son parte del sistema interamericano. Y en este sentido, ahora cuando yo se los mencione, todos vamos a traer un recuerdo inmediatamente a la mente, que es en relación al concepto de vida digna. ¿Y por qué traigo justamente este concepto? Como les decía, nosotros en un principio, en general, siempre teníamos la consideración de que el derecho a la vida consistía en la prohibición de la privación ilegítima de la vida física, ¿sí? De hecho, así es como lo establece el Código Penal, y como lo establece la mayoría de la legislación de todos los países de América Latina. Entonces, también la Convención Americana. Entonces, el derecho a la vida es concebido en la legislación de una manera restrictiva o limitada. Y lo que hace la Corte, a partir de este concepto de vida digna, es establecer que la vida no solo se trata de la vida física, sino que la vida digna implica ciertas condiciones que configuren una vida en dignidad, que tiene que ver con el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a poder trabajar, a poder conseguir el sustento a través de un trabajo. Y en este sentido, lo que hace es, como les decía recién, poner en cabeza de los estados la carga de tomar acciones positivas para que todos los niños, niñas y adolescentes y todas las personas bajo su jurisdicción tengan la posibilidad de alimentarse, educarse, vivir bajo un techo, cuando habla de vivienda digna. Y justamente con relación a la vivienda digna, creo que la mayoría de nosotros recordaremos el 2001, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que expedirse en relación a los créditos hipotecarios.
Entonces ahí tuvo que dirimir el conflicto de si hacía prevalecer el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vivienda, y si ustedes buscan jurisprudencia de la Corte en ese sentido, se van a dar cuenta que la Corte ya en ese momento estaba aplicando este concepto de vida digna, y en la mayoría de los casos de las resoluciones de las sentencias estaban orientados a preservar la vivienda como única vivienda familiar, justamente para garantizar esta nueva amplitud del derecho a la vida. Bueno, ¿cómo, en definitiva, aparte de las sentencias judiciales, cómo el Estado puede efectivamente adoptar estas medidas positivas? Y acá entramos en un tema polémico, pero real y que hay que notar. Y es el tema de las políticas públicas. Y sobre todo, hay algo que me parece que es relevante y que hay que poner atención en esto. Cuando nosotros nos preguntamos qué importancia le da el Estado, por ejemplo, a temas como la infancia, lo cierto es que lo podemos advertir directamente y muy fácilmente cuando investigamos un poco y vemos cuál es el presupuesto que el Estado destina a este tipo de cuestiones. Y lo que podemos advertir fácilmente también es que si nosotros pudiésemos contar con una inversión adecuada en temas de infancia, esto evitaría la perpetuación y la transmisión de generación en generación de desigualdades que afectan negativamente a la infancia. Una de las que por ahí más fácilmente podemos advertir es el tema de la pobreza, del acceso a la educación y de la alimentación, que es una de las causas que más están afectando a la niñez en la actualidad. Ahora bien, habiendo hecho un recorrido sumamente reducido con lo que hace a la protección de la niñez en el sistema interamericano, también me gustaría remarcar cuáles son los desafíos que presenta esta temática a nivel internacional. Como ustedes saben, la Agenda 2030 contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y establece como quinto objetivo la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Quinto. Entonces, ¿cuáles son los primeros 4? Y esto, yo les aseguro que cuando lo leí, me impactó mucho. El primero es poner fin a la pobreza, el segundo al hambre, el tercero salud y el cuarto educación. Y en quinto lugar, imagínense, o sea, vean la importancia, ¿sí?, de este objetivo que han suscrito la mayor parte de estados de América Latina. Es la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Como les decía al principio, con respecto a las causas de vulnerabilidad, también podemos advertir que en este quinto objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como subtemas tenemos la superación de toda forma de discriminación y la erradicación de la violencia. En este sentido, datos interesantes que tenemos con respecto a este tema es que la representante de la ONU sobre violencia contra la infancia dijo que las niñas son las que están en situación de mayor riesgo de sufrir violencia física, psicológica y sexual, por 3 condiciones específicamente: el género, la edad y la falta de poder. Recuerden que había dicho cuando comenzó esta exposición que las mujeres cargamos con el peso de negaciones desde la infancia, y esto en algún punto implica consecuencias que se ven a lo largo de toda la vida de las mujeres,
y que tienen que ver con esta falta de poder o la falta de percepción del poder y del empoderamiento al que podemos llegar a acceder. También en este sentido, el Comité de los Derechos del Niño destacó el principal papel que cumplen los estados para la protección de la infancia y de la adolescencia, y que ésta sea género sensitiva. Para lograr este objetivo, que por momentos puede parecer inalcanzable, lo cierto es que puso el foco en dos cuestiones principales. Una es el sistema educativo, por cuanto es necesario generar nuevas narrativas sobre el género, integrando los principios de igualdad de género y no discriminación, y también reglamentando los medios de comunicación. Fíjense el gran impacto que tienen en la sociedad los medios de comunicación, que perpetúan, estoy leyendo comentarios, que perpetúan los estereotipos de género. Acá en la Argentina, bueno, todos sabemos que en la televisión tenemos un programa de mucha audiencia, donde realmente es lamentable el papel que les da a las mujeres, y es increíble, yo no lo puedo creer que todavía siga teniendo la audiencia que tiene. Y fíjense el impacto que tienen los medios de comunicación, porque nosotros, que ya somos personas que estamos formadas. Carolina, perdón, si Sí. te parece, interrumpimos para contestar la pregunta que hace Alejandra Escabini, ¿o querés que las hagamos todas al final? No, si son preguntas que tienen que ver con lo que estoy diciendo, por supuesto está habilitado el espacio. Sí, tiene que ver con la situación educativa. Dice Alejandra que con la existencia de burbujas en ciudades donde ya no deberían estar vigentes, entonces ella manifiesta su preocupación y mientras que se está regresando al trabajo en todos los ámbitos, hace una reflexión sobre la demostración científica, que la escuela es un lugar de contagio bajísimo, hay protocolos y en un lugar de cuidado. Y dice la participante que esto repercute en los derechos y genera mayores desigualdades. Bueno, no sé si querés hacer un comentario sobre esto. Sobre las burbujas en el... Entiendo que se trata de las burbujas de escolares con motivo de la pandemia, ¿no? A ver, el tema de las burbujas escolares, que yo sepa, no se ha hecho diferenciando géneros. De ser el caso que se dé en esta circunstancia, por supuesto que no debería darse. Y la verdad es que, bueno, mi hijo esta semana volvió a la presencialidad sin burbujas, y bueno, y también en el día de hoy salió una resolución del Procurador General de la vuelta a la presencialidad, así que bueno, estamos en un momento donde hay que repensar estas cuestiones, ¿no? Lo que sí me parece que además de, bueno, del tema de, a ver, ahí está agregando algo. Gisela, no sé si lo lees vos. Sí, pero es otra participante que agrega que depende de la situación epidemiológica de cada localidad. Pero bueno, si te parece, Carolina, avanza con la temática y después en todo caso volvemos sobre esto que es más puntual. Claro, porque el tema a ver, son cuestiones distintas lo que tiene que ver con epidemiología y lo que tiene que ver con género. Por eso yo creo que las decisiones epidemiológicas no están... Ahí aclara Alejandra acerca de que se refiere a la desigualdad en la recarga de las tareas de las mujeres en respecto de la existencia de burbujas. Me parece que ahí se complementa un poco el sentido de la pregunta. Claro, bueno, creo que todas las mujeres acá presentes y el mundo entero, en relación a las burbujas, hemos notado un incremento exponencial con relación a las tareas domésticas, de cuidado de niños y niñas en el hogar, y bueno, la verdad que ha sido realmente una desigualdad que no ha sido puesta de manifiesto, y que no ha sido considerada, sobre todo porque las personas que estamos cumpliendo con el trabajo remoto, lo hacemos a la par de las tareas domésticas y el cuidado de los niños, que ya no están en la escuela.
con lo cual es tremendo lo que está sucediendo. En lo personal, bueno, mis ojeras dan cuenta de eso, y creo que las de todas nosotras, pero sí, también tiene que ver con otras cuestiones a las que sí se referencia durante la charla, que tienen que ver con estos estereotipos, ¿sí? En lo personal yo he leído mucho sobre la temática de los niños en especial, y sobre todo de las niñas, y he notado, y creo que todas podemos coincidir en esto, es que nosotras, que somos las que en general estamos brindando la educación a los niños en la casa, a veces estamos como educando con estereotipos de género que hemos adquirido también nosotras en nuestra infancia, durante nuestra vida. Quién levanta la mesa, quién hace la cama, quién colabora con las tareas del hogar y quién no. Entonces me parece importante, y como decía antes cuando mencioné la frase de Oscar Wilde, me parece que son cuestiones que hay que visibilizar, que hay que hablar de esto, y que hay que hacer, que hay que repensar desde nosotros mismos, en qué medida estamos implementando o aplicando estereotipos de género con respecto a, como les decía recién, las tareas del hogar, o bueno, las tareas en general. De hecho, esta semana leía una noticia que tiene que ver con, por ejemplo, vieron que a partir de ahora, hace no mucho tiempo, se empezó a hablar de que la ropa no tiene género, que los colores no tienen género, que los juguetes no tienen género, y leía una noticia de Puerto Rico donde una mamá publicaba, esta mamá de la que hablo tiene 2 hijos, una nena y un nene, y que la nena no le quería prestar los muñecos al nene. Y el nene le dijo: mamá, yo quiero tener una muñeca porque quiero ser un buen padre como el que tengo. Y la verdad que tiene que ver con esto, con cambiar, con poder tener la posibilidad de empezar a repensar las cosas desde otro lugar. No sé si contesto más o menos la inquietud, espero que sí. No sé, Gisela, si hay alguna otra pregunta que tenga que ver con esto. Sí, creo que se gestó un debate interesantísimo en el chat. Me parece que cuando termines lo que tenías previsto, lo retomamos y así por ahí intercambiamos algunas cuestiones vinculadas a esto, porque se alargó. Te dejamos Perfecto. continuar. Gracias, Carolina. Siempre me encanta que se armen debates, porque creo que el conocimiento tiene que ver con esto, con que vamos retroalimentando y vamos cambiando información y crecemos todos, así que van a ser muy bienvenidas las preguntas o las inquietudes. De todas maneras, ya me quedaba poquito. Quería hablar de otra de las cuestiones que también me parece relevante con respecto a los desafíos que podemos advertir fácilmente con respecto a la diferencia a la desigualdad de género. Tiene que ver con un dato interesante que han arrojado investigaciones de organizaciones internacionales y de ONGs, que demostraron que los procesos de empoderamiento dirigidos solamente al género femenino no son suficientes para erradicar la desigualdad de género, y que es necesaria la participación activa de hombres y niños en el reconocimiento del papel fundamental que juegan las mujeres, y que solamente con este reconocimiento se va a lograr un cambio sustantivo en la temática y en la cuestión de la desigualdad de género. Entonces, fíjense la importancia no solo entonces de las campañas dirigidas a las mujeres, sino de la necesidad de que también sean los hombres los que asuman este compromiso en contra de la desigualdad de género, y que puedan adoptar, como los estados lo tienen que hacer a nivel institucional, este compromiso y esta bandera de erradicar de una vez por todas la desigualdad de género.
Virginia, te pido la última plaquita, así nos quedamos con una idea final y cerramos. Bueno, después de todo este recorrido, creo que es fundamental formarnos para conocer las condiciones de vulnerabilidad y poder abordarlas de una manera eficaz, aplicando los avances que logró el sistema interamericano, y poder asegurar la vigencia de los derechos humanos de las niñas en el ámbito laboral, en el social y en el familiar. De hecho, el derecho internacional de los derechos humanos no solo pone esta obligación de garantía de los derechos humanos en cabeza de los estados, sino también de la sociedad y de la familia. Muchas gracias. Ahora sí, si les parece, Bueno, debatimos. muchas gracias, Carolina, por tu exposición. Ha sido muy, muy clara y hemos aprendido un poco más acerca de esta temática que, bueno, nos viene convocando tanto por nuestros intereses laborales como por en este espacio la cantidad de personas que también están interesadas en la temática, que ha demostrado por la concurrencia. Y te voy a hacer algunos, son preguntas, comentarios que han ido poniendo en el chat algunas de quienes están participando. Y en principio, bueno, hubo un debate acerca de lo que en su momento hablamos de la situación educativa, las burbujas, y de algún modo esto que refleja la comunidad todos los días, que es porque aparecieron otros comentarios acerca de la cuestión de la salud. Bueno, ¿cómo podés conectar? Me parece que sería la pregunta, la problemática de la educación, las burbujas y los niños y sobre todo las niñas, y en relación a la problemática de la salud. Si tenés alguna reflexión sobre esto. Sí, yo creo que, a ver, por el espacio de tiempo, a veces es difícil poder abordar todas las problemáticas y todas las cuestiones que son relevantes. Lo cierto es que basta ponerse a investigar un poco para advertir la cantidad de problemáticas que presentan hoy en día las niñas. Sobre todo son víctimas de delitos internacionales, como es la prostitución infantil, el tráfico de niños y niñas, sobre todo niñas que son explotadas para comercio sexual. Sobre todo en lugares turísticos, digo, es tremendo. Y con respecto a las burbujas y la educación, sí, me parece que es necesario que las mujeres, que las niñas puedan acceder a una educación de calidad en las mismas condiciones que los niños. Recuerden que yo decía al principio de la charla, la cantidad de mujeres, de niñas que entre los 5 y los 15 años les son negados el acceso a la educación. Entonces ahí ya empezamos a ver factores de profunda desigualdad que podríamos pensar que son la cadena de un dominó de desigualdades y de falta de posibilidades que vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de la vida de las mujeres. Entonces, me parece que es fundamental el tema de la formación de nosotros como adultos, como adultas, responsables, que tomemos y que asumamos el compromiso social de poner foco, de repensar estas cuestiones y empezar a educar en el ámbito en el que estemos, ya seamos, no sé, profesores, si dirigimos algún equipo deportivo, que podamos empezar a, de alguna manera, bajar línea con estas nuevas funciones y roles que bueno, como también mostraba un poquito con el acertijo, eminencia médica puede ser un hombre, pero también puede ser una mujer, también puede ser una mujer trans, un hombre trans. Digo, me parece que la necesidad más importante que tenemos hoy en día es abrir un poco la cabeza y habilitar a los otros, ¿sí? Creo que siempre construimos el concepto de otros desde una posición de poder, y en realidad el otro es igual que nosotros, o sea, en la medida que nosotros podamos poner en valor
la individualidad de cada uno, creo que vamos a estar construyendo una sociedad mejor. Carolina, ahí Elizabeth Martínez, que tiene que ver con esto que estás diciendo, hace una reflexión, bueno, dice que es comunicadora social y quiere reflexionar o dice que el ejercicio del poder de los medios de comunicación es más que una primicia o la noticia mejor contada, sino que es una construcción de una mirada, un punto de vista que se debe replicar en todos los ámbitos. Creo que, dice, como comunicadores sociales tenemos una responsabilidad esencial en el cuidado a la hora de hablar de la temática de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, un poco se relaciona con lo que decías y esto de la construcción colectiva. ¿Qué te parece o podrías decirnos cuál es tu mirada acerca del rol de los medios en esto de la comunicación? Que bueno, algo dijiste al inicio, pero específicamente sobre la niñez y las niñas en particular, si podés agregar algo. Otro de los temas que me parece sumamente importantes es el tema de la sexualización de los niños y sobre todo de las niñas, y sobre todo con aplicaciones como TikTok. Creo que todos sabemos, por eso yo les pido disculpas que no llegué a abordar la cantidad de temas de los que podría haber hablado, es enorme, pero creo que una de las cuestiones que también están en conjunto con el tema de los medios de comunicación, y por ahí aún más, porque no sé si ustedes, creo que ya esto, todos vamos a estar de acuerdo con que los niños y las niñas no solo acceden a los medios de comunicación, sino mucho más a las apps y desde el celular, ¿sí? Todos y todas, desde muy temprana edad, ya tienen con un dispositivo móvil, y esto también afecta su capacidad de desarrollo intelectual. Entonces hay como muchas cuestiones que se van concatenando en lo que hace a la vulneración de sus derechos. Pero puntualmente creo que no solo son los medios de comunicación, sino la viralización de la sexualización de las niñas. Ya las vemos vestidas de manera casi adulta, teniendo actitudes de mujeres adultas, e incluso hasta la forma de bailar, ¿no? Que creo que por su falta de desarrollo propio de la edad, no pueden, digamos, entender el impacto, lo que pueden generar en la otra persona que está viendo, o bueno, el impacto que pueden tener en la sociedad, o que pueden, las cuestiones propias que pueden generar, digamos, una niña que está haciendo, de hecho la sexualización también la podemos ver en ámbitos familiares, cuando viene una amiga o un amigo y nos dice, ay, qué lindo tu nene de 2 años, ¿ya tiene novia en el jardín? Es como, y a veces es algo que está tan normalizado el preguntar si ya tiene novia. ¿Cuántas novias tenés? ¿Cómo cuántas novias tenés? Digo, tiene 2 años, entonces me parece que también no es solo un tema de medios de comunicación, me parece que las apps y el contenido al que tienen acceso desde muy temprana edad a partir de los dispositivos móviles también perjudica su sano desarrollo, por decirlo de alguna manera, y que en algún punto también vulnera sus derechos fundamentales. Perdón Carolina, perdón Gisela, seguía un poco con también lo que escribía Elizabeth Martínez sobre el tema, recordando una charla que había dado Daniel Rafecas en el 2010, mira, poquito antes de la pandemia en Gualeguaychú, donde él decía, cuando terminamos de tomar, o empezábamos a tomar conciencia, ni siquiera terminamos, empezábamos a tomar conciencia del poder de los medios, ¿no es cierto?, por la puerta de entrada de la casa, por la puerta de atrás ya estaban entrando las redes sociales. Hay una violencia también, como vos bien lo dijiste, que la exposición es una forma de violencia, es casi el famoso carro que se llevaba en la época de la Inquisición a la persona para ser vapuleada por la multitud. Hoy un poco el rol también lo cumple ciertas redes sociales, es decir, la exposición, sobre todo a la niña, es un tema también de violencia, ¿no? Sí, totalmente, incluso hasta tenemos noticias de niñas y niños que han fallecido por distintos desafíos
que se hicieron virales en TikTok. Entonces, la verdad es que me parece fundamental no solo la educación, sino sobre todo en lo que es la socialización primaria, digamos, en el entorno familiar, de poder hablar de estos temas, de poder hablar con los niños y las niñas que tenemos a nuestro alcance, la seriedad de estas cuestiones, y creo que el diálogo y la formación que podemos hacer desde muy temprana edad va a incidir directamente en poder preservar sus derechos y que ellos también se puedan preservar con respecto al entorno, ¿no? Que a veces es, como decías vos, Dardo, sumamente violento, y los niños y niñas no tienen por ahí las herramientas para poder adaptarse, ¿no? Digo, son muy pequeños, muy pequeñas. Sí, bueno, creo que el próximo debate que se está gestando ahí en el chat a partir de bueno, lo que ha opinado Humberto Franchi y también, ya se me corre un segundo, Andrea, no me sale el apellido, que tiene que ver con la educación y sobre todo con las ESI. Que en particular a mí me gustaría que, además de que hagas una reflexión, porque bueno, se vincula, Karina agrega con lo de los referentes musicales, creo que la hipersexualización que reciben en todo caso los niños y las niñas a partir de las redes y otros medios de comunicación, en realidad pasa por esto que están marcando ahí en el chat, y que apenas sale empieza a generar un debate, ¿no? Acerca de cuál es el asunto en torno a la educación y la sexualidad de los niños y las niñas. Bueno, con respecto a la sexualidad y a la ESI, si bien la ESI es, yo creo que puede considerarse y debe considerarse como un avance de que los niños y las niñas tengan acceso a información de calidad, sobre todo con respecto a la sexualidad, lo cierto es que incluso creo que nos queda mucho camino por recorrer. La ESI todavía no está abordando cuestiones que tienen que ver con vejez. Creo que muy pocos podemos saber cómo es la sexualidad en la vejez, y por ejemplo, bueno, seguramente lo habrán visto con Isolina en la exposición anterior, mi predecesora, con respecto a esto, ¿no? Digamos, si bien la Organización Mundial de la Salud está en vilo considerando a la enfermedad, digamos, a la vejez como una enfermedad, lo cierto es que la vejez es una etapa más de la vida, y la ESI no está abordando hasta el día de hoy qué pasa con la sexualidad en la vejez. Y tampoco, y creo que también es una deuda pendiente, el tema de la sexualidad en personas que presentan algún tipo de discapacidad. Entonces, con respecto a la ESI, me parece que es un avance, y me parece que todavía queda mucho camino por recorrer. Entonces, me parece que, como lo decía al principio, yo celebro estos espacios de formación y de debate, sobre todo, que permiten esto, hablar los temas, repensarlos, visibilizarlos sobre todo. Tengo dos preguntas más, una de Fernando Méndez, que dice, en cuanto a lo relativo a las redes sociales, ¿puede conectarse con la victimización de los niños, las niñas y los adolescentes como grupo afectado, particularmente por ilícitos cometidos telemáticamente, caso grooming, desde la perspectiva de derechos humanos? ¿Cómo puede plantearse eventualmente una regulación al respecto? Bueno, sé que hay varios proyectos que tienen que ver con la regulación. Lo cierto es que siempre la regulación jurídica está un paso atrás de lo que es la realidad social, pero me parece sumamente importante poder tener una regulación efectiva, sobre todo en estas temáticas, por esto que mencionaba recién, que tiene que ver con la exponencial exposición de las personas menores de edad a las redes sociales. Entonces, remarco que hasta que los marcos jurídicos existan, es fundamental que nosotros y nosotras podamos concientizar a nuestros niños y niñas
al respecto de estas cuestiones. De hecho, lo que sí les puedo comentar es que hay varios videos que tienen que ver con campañas que se han hecho para que los niños y las niñas puedan ver en un video gráficamente cuáles son los riesgos que tiene, por ejemplo, compartir los datos personales, las fotos y demás. Hay muy buen material que me parece súper interesante que, aunque por ahí no lo podamos abordar nosotros, podamos acercarles a ellos y a ellas material de calidad que ellos puedan ver y que en la medida de su capacidad y desarrollo, como sabemos al principio a los chicos les cuesta mucho pensar cuestiones abstractas, que puedan ver gráficamente cómo son las situaciones. ¿De qué institución son estos videos como para buscarlos? Yo después les puedo pasar todo el material y se los hacen llegar a, digamos, a la audiencia le puede llegar un mail con toda esta información, el que le interese puede verla o puede acceder a ella. Pero hay mucho, se está haciendo mucho, y a veces, esto también quería remarcarlo, a veces aunque la regulación jurídica todavía no exista, lo cierto es que mediante las políticas públicas sí se pueden ir implementando ciertas medidas que tienen que ver con la prevención. Otro tema del que no llegué a hablar, digamos, nosotros siempre estamos con las consecuencias, ¿no? Cuando ya se judicializó un problema, estamos ahí. Y lo cierto es que no solo es necesario abordar el problema una vez que está judicializado, sino realmente tomar conciencia de la importancia de la prevención, ¿sí? Por eso siempre me gusta marcar como los ámbitos de formación como súper importantes con respecto a esto. Atilio Álvarez decía algo, Carolina, hace muchos años, que hablaba de un poco las cuestiones relacionadas con la materia de niñez como un sistema como un trapecista, donde siempre estábamos hablando del piso y no de las distintas redes que podían aplacar la caída. Entonces el piso era la justicia, lo que era en ese entonces la justicia de menores, hoy la justicia relacionada con la familia y la niñez. Y fíjate, siempre decía, tenemos una justicia de menores impecable, con un juzgado tal y tal o cual forma, y sin embargo, por supuesto esta frase de los años 90, no se atendía, decía, el sistema de redes sociales, comenzando por la familia, hasta evitar precisamente la caída en ese piso. Tengo una pregunta de la doctora Laura Soaje que dice, me gustaría saber su opinión sobre cómo se vincula la situación de desventaja propia del género, la de la pobreza y de la niñez, y si se considera que las niñas, en especial las que se encuentran en situación de pobreza, están en una situación de especial vulnerabilidad respecto de otros grupos. Hay un caso muy impactante y reciente de la Corte Interamericana, Fábrica de Fuegos, en que el tribunal expuso sobre la especial situación de vulnerabilidad de las niñas en situación de pobreza en el mundo del trabajo. Estoy totalmente de acuerdo en que la condición de pobreza es una de las condiciones que habilita el dominó de las posibles desigualdades de género que se viven durante la vida de las mujeres. La situación de pobreza, bueno, ustedes saben que los derechos humanos son interdependientes, todos los derechos humanos son fundamentales, y si estamos pensando, y esto es una de las cosas que yo antes mencionaba, la falta de educación a la que pueden acceder las niñas, los matrimonios forzados que las obligan a permanecer en el ámbito doméstico, el trabajo doméstico que, digamos, del que comprende creo que había dicho más del 70% de las mujeres entre 5 y 15 años, estamos hablando, sí, por supuesto, de un dominó de desigualdades que efectivamente creo que la causa principal es la pobreza. La mujer niña y pobre no accede a una alimentación adecuada, no accede a una educación adecuada, después no puede independizarse económicamente porque no tiene los medios que son requisitos indispensables. Digo, es un
tema que da para hablar un montón, pero sí creo que, que el tema de la pobreza es algo que es transversal y que no solo condiciona el desarrollo de las niñas, creo que condiciona hoy por hoy el desarrollo de todos los seres humanos. Hay una última pregunta que, bueno, si nos das la respuesta directamente vamos a ser todos y todas mucho más felices, pero en realidad es para reflexionar. Viviana Chaparro dice, ¿cuáles serían las herramientas políticas o estrategias para trabajar en la prevención? Creo que nos podés orientar un poco sobre qué ideas tenés acerca de qué herramientas en estas órdenes se podrían utilizar para trabajar. La verdad que es una pregunta que genera mucha intriga y me encanta. Y si bien podría esbozar una respuesta súper compleja, lo cierto es que creo que la respuesta es súper simple. Y es, cada uno de nosotros y de nosotras tenemos la posibilidad de prevenir. Todas y todos conocemos un niño, tenemos un niño familiar, una niña familiar, a la que podemos aprovechar cada ocasión que tengamos para hablar de esto. ¿Sí? Para hablar de esto. Y creo que, sobre todo si hablamos de por ahí acciones más colectivas, contamos con ONGs en las que podemos participar, y sobre todo la ciudadanía, ¿sí? Sobre todo la ciudadanía creo que tiene que exigir más políticas públicas, mejor presupuesto. Creo que es importante, sobre todo desde nuestra posición, cada uno y cada una desde la que pueda tener, digamos. Bueno, Carolina, la verdad es que te queremos agradecer. Ha sido una excelente exposición. De eso da cuenta el historial del chat, donde hay muchísimos comentarios. Se ha trabado además un magnífico debate a partir de lo que vos fuiste explicándonos y enseñándonos. Muchos y muchas han empezado a generar un debate muy interesante que, bueno, nos pone a la comisión y a la asociación en el desafío de pensar algún otro contexto para poder seguir debatiendo. Quiero decirles que hemos sostenido a lo largo de esta jornada, en mérito a la calidez y a la calidad de Carolina, aproximadamente 300 personas en este espacio. Es la bendición de la pandemia, porque imagino un curso como este, un día lunes antes de la pandemia, hay algunas cosas buenas de la pandemia, seguramente hubiéramos sido 30, ahora somos 300, así que gracias Carolina, y gracias a Virginia, que ha sido como siempre fundamental en que podamos estar los 300 acá. Me parece que hay una película que habla de los 300, bueno, gracias Virginia. Les digo a todos y a todas que el material va a ser enviado por mail, y que no se preocupen si alguno no consignó sus datos en el chat, porque están todos con la asistencia consignada, así que no es necesario, imprescindible para ello que consignen sus datos en el chat. Y bueno, les adelanto entonces que nos vemos próximamente en las fechas. Yo no alcancé a anotar, Virginia, así que si después querés pasar las fechas del nuevo encuentro. Y bueno, no sé, Gabriela, Dardo, Carolina, si quieren agregar algo, y si no, bueno, con esto estaríamos terminando. La verdad es que ha sido un placer. Bueno, yo simplemente agradezco. Sí, perdón. Aguante. Quiero decir una cosita muy pequeña, y es agradecer el interés y la invitación abierta a repensar. Me parece que todo empieza por ahí. Hay que repensar, y siempre me gusta traer esta frase que tiene que ver con siempre las preguntas nos van a llevar más lejos que las respuestas. Por eso, por ahí las respuestas que he dado no tienden a cerrarlas, a dar una respuesta concreta o efectiva, o que cierre un tema, sino más que nada a abrirlo. Entonces, me gusta poder repensar las cuestiones haciéndonos preguntas, y me parece que la pregunta es la que nos va a llevar siempre más lejos. Así que muchas gracias. No, gracias a vos por tu excelente disertación, y además gracias por la generosidad tuya, siempre aportando material, siempre aportando cosas nuevas. Carolina, bueno, agradecerte personalmente por habernos acompañado hoy.
Y yo también muy agradecida. Realmente este curso está está atrayendo a muchos. Creo que nunca hemos tenido tantos asistentes, y solo mencionar que tanto Gisela como Dardo son dos exagerados con respecto al espacio que les brindo. El espacio es de todos y todas, siempre lo digo, y siempre abierto a las actividades, por supuesto, y la agradecida soy yo de tener un grupo de trabajo humano tan valorable, realmente, tanto Dardo, Gisela, Laura, Noelí, con quien he compartido muchas horas de trabajo en la asociación, realmente puedo decir que es el fruto, los conozco, y cuando se ponen a trabajar en algo realmente logran sus fines. Así que la verdad que unos temas muy interesantes se están desarrollando en este espacio, y bueno, muy contenta y muy agradecida, Carolina, con tu participación y contribuir bueno, a que podamos, como decís vos, repensar y pensar todo de la mejor manera para lograr, nosotros en el caso de los jueces, tratar de lograr de poder llevar a la ciudadanía nuestro mejor trabajo, que sin duda va a ser lo que le va a venir al ciudadano y a la ciudadana como una devolución, digamos. Y bueno, y todo este espacio para pensar me parece realmente fantástico. Así que la agradecida soy yo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos los participantes. Yo por último recordarles que la semana que viene nos vamos a estar encontrando el martes 17. Reprogramamos el encuentro del lunes, por ser feriado lo pasamos al martes para no interrumpirles el fin de semana. Martes 17 a las 18 horas va a estar el doctor Jorge Murillo. Y les reitero también que reprogramamos el encuentro del lunes 30 de agosto, lo reprogramamos para el miércoles 1 de septiembre, donde va a estar el doctor Truco. De todas maneras, lo vamos a ir recordando por mail. Y bueno, también vamos a esperar que Carolina nos envíe el material para yo poder remitirlo por mail a todos los participantes de hoy. Bueno, así que muchas gracias a todos y todas. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.